Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. We're going to begin with today's class. At first, remember, we always read the versicle. Well, let's see. For this week, we have a value and is be humble. The versicle is Ephesians 4:2. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Ok, vamos a leer el versículo, ¿verdad? Recordando que ya habíamos visto ese texto con anterioridad, habíamos visto el vocablo de gentle, ¿verdad? En ese nos habíamos concentrado, pero para esta semana vamos a trabajar con el vocablo de humble, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Bible Hub a ver algunas versiones, ¿verdad? El día de ahora de Ephesians 4:2. La New International Version es la que hemos estado leyendo. Be completely humble and gentle, que la podríamos traducir como sean completamente humildes y gentiles. Aunque recordemos que el término gentle habíamos dicho que hay una pequeña confusión al traducirlo como gentil. Modernamente, para nosotros, alguien gentil es alguien amable, es sinónimo de alguien amable, de alguien, digamos, que hace el bien o que tiene un buen corazón. Pero en los tiempos en los que Pablo escribió Ephesians, que estamos hablando que lo escribió en Greek, en griego, el vocablo de gentilis hacía referencia a los gentiles en términos de todos aquellos que no eran nacidos o descendientes de la cuna hebrea, ¿verdad? O de los judíos. Entonces, hemos dicho que gentil apunta más a amabilidad, en este caso, a personas amables. Pero vamos a la New Living Translation y ahí hallamos un pequeño cambio que dice always. Vean, aquí se está utilizando un frequency adverb, ¿verdad? El frequency adverb de always, siempre. Be humble and gentle. Siempre sean humildes y amables. O gentiles, podríamos decir. Be patient with each other. Sean pacientes unos con otros. Making allowance for each other's faults, haciendo caso omiso, ¿verdad? O omitiendo o pasando por alto las ofensas, ¿verdad? O las fallas de uno a otro, because of your love, por causa de su amor. Luego tenemos en la English Standard cambia el vocablo, ya no se usa humble, sino que se usa humility, humility, with all humility, con toda humildad, and gentleness, y gentileza o amabilidad. Entonces cambia un poco, with patience, bearing with one another in love. La segunda parte es bastante similar. Vamos a ver las variants, ¿verdad? Las variants que está la Study Bible y está la Literal Bible. En el caso de estas, tenemos lo que vendría siendo with all humility. Nuevamente la palabra acá ya no es humble. Humble, recordemos que es como de ser humilde. Be humble, ser humilde. En este caso, sería más que todo apuntándole a humildad, ¿verdad? Con toda humildad. La study y la literal de la Biblia son muy similares, no hay mucho cambio, ¿verdad? La segunda parte es bien similar a las anteriores. Y vamos a la King James, ¿verdad? No se nos olvide que la King James es una Biblia de allá de por siglo XVI, ¿verdad? Su traducción perteneciente a lo que se conoce como el Early Modern English o el inglés temprano moderno. Recordemos que actualmente pues estamos en lo que se conoce como el Postmodern English, el inglés postmoderno o el Late Modern English, que también se le llama. Aquí ya no está. Aquí ya no está ni humble ni humility. No está ninguno de estos, sino que nos vamos a encontrar con otra palabra. Pero en este caso, no sé si recordarán que ayer que estuvimos viendo las definiciones, aparecía lowly como un adjetivo que se puede asemejar a lo de humble. Entonces, de lowly se desprende esta frase que comienza con with all lowliness, with all lowliness and meekness. Eso de acuerdo a la King James antigua, pero la versión nueva conserva el vocablo de lowliness y cambia lo de meekness por gentleness. Esto de lowliness debemos de verlo como eh, ser o sinónimo siempre de humildad, pero en el sentido, ¿verdad? De ver la humildad o el humble
como aquella persona que a sí mismo se considera debajo de otro. Por eso viene del low, debajo, vea, estar debajo de otro, ya sea que la persona lo acepta como tal, ¿verdad? De decir, bueno, yo no soy mayor que otro, estoy más bajo que otro, o reconoce, digamos, que no es alguien prepotente o que sea demasiado orgulloso, ¿verdad? Así eso va a los de lowliness. Eso está en King James y Antigua y la Nueva, ¿verdad? Y luego la segunda parte que forgiving, cambia forgiving with one another in love, llevándose unos con otros en amor. Luego tenemos la New American Standard, que vuelve al vocablo de humility, de humildad, ¿verdad? Con toda humildad y gentileza, o con toda humildad y amabilidad, podríamos traducir también gentleness. Y la NASB, 95, 90, 1995 y 1977, que siempre se queda con el caso de la humility and gentleness. En este cambia un poco lo de bearing for showing tolerance for one another in love, que nos estaría diciendo, bueno, mostrando tolerancia, ¿verdad? Entre unos y otros en amor. Bueno, vamos a dejarla hasta aquí el día de ahora, ¿verdad? Vamos a seguir con esto la clase del día de mañana y vamos a pasar al material, ¿verdad? Estamos desarrollando lo que viene siendo nuestro material de comparatives and superlatives. Bueno, nos vamos con ustedes, vamos por acá. Ayer hablábamos de que pasábamos de una concepción donde decíamos hay 4 reglas para manejar comparativos y superlativos, 4 para cada uno. Hoy vamos a 7 rules. Vamos a tener 7 reglas de acuerdo a esta otra concepción. Ya habíamos venido hablando de cuáles eran esas 7 reglas, ¿verdad? Y eso terminábamos el día de ayer. Y hoy vamos a ver unos examples. Vamos a ver una serie de ejemplos donde vamos a aplicar estas reglas. En primer lugar, nos dice acá el material, ¿verdad? En la guide vamos a encontrar we use comparative adjectives to compare two things. Ok, nada nuevo, lo que ya sabemos. Nos sirve para hacer comparativas de dos cosas. Y tenemos un ejemplo. John is thinner than Bob. Ahí estaríamos comparando. Estaríamos diciendo que John es más, recordando que thin hasta acá es delgado. Y cuando decimos thinner, más delgado que Bob. Comparando con la estructura que hemos dicho. Primero, un sujeto al que nos vamos a referir, luego el to be, después el comparative, pues el comparativo, después than y luego el segundo sujeto o con el que vamos a comparar. Bien, hasta ahí lo que hemos visto. Veamos esta siguiente. Dice, it's more expensive to travel by train than by bus. Bueno, aquí hay varias cosas. En primer lugar, ya habrán notado que se nos agregan prepositions. Recuerden que anteriormente estuvimos trabajando y estudiando con las diferentes prepositions. Aquí encontramos to, by y by. Ahora, la estructura que habíamos venido manejando en cuanto a la oración, la estructura sintáctica, vean que en esta oración está alterada. No es como la de arriba, sino que aquí es diferente. It's more expensive. Comenzamos con el to be, está por acá, y está también como un pronombre personal, en este caso it's, como para decir es más, it's more, es más costoso to travel by train. Esa sería la primera parte. Viajar por medio de tren. Recuerden que by es decir por medio de tal cosa. Viajar por medio de tren. Than. Vean a dónde está el than. Miren, está lejos del comparative. Miren, acá. Podríamos decir que prácticamente el sujeto aquí se ha pasado para acá, con el que estamos generando la comparativa. El than, vean, se ha ido para acá. Y el comparative form está aquí. O sea, hay una alteración en lo que hemos venido viendo y esto es válido, es una forma que se puede expresar. Por lo general, cuando utilizamos comparative and superlative adjectives al principio de una oración, resulta que son facts. Facts, es decir, son hechos, es un fact, es un hecho.
eh, comprobado científicamente o de alguna manera. Entonces, cuando estamos dando expresiones que lo que quieren decir es que estamos diciendo una verdad que no se puede discutir, ¿verdad? Entonces, estamos ante esta situación en donde podemos comenzar con el comparativo o con el superlativo, después exponer al sujeto que queremos comparar, después en este caso well done y por último el sujeto con el que estamos comparando, en este caso by bus. It's more expensive to travel by train than by bus. Es más costoso viajar por medio de tren que por medio de un bus, diríamos nosotros en español. Entonces, siempre que vayamos a dar un fact, es decir, un hecho, algo innegable, algo que está comprobado que así es, podemos utilizar este tipo de formas en donde se cambia el orden de donde está el comparative form y el than. Bueno, vamos a la siguiente. El siguiente ejemplo de ese number one nos dice, my house is smaller than my friend's house. Aquí volveríamos a lo tradicional. Un objeto, mi casa, verbo to be, is. Recuerden que aquí estamos hablando de un it. My house es un it, por eso se usa is. Smaller, más pequeña, than, que. My friend house, el segundo objeto, en este caso, que la casa de mi amigo. No se nos olvide que esta apóstrofe S es para decir de mi amigo. Yeah. En el inglés es poco común, aunque tenemos la preposición of, ¿verdad? Muchas veces en español cometemos el error de decir, bueno, y entonces si es la casa de mi amigo, ¿por qué no digo the house, the house of my friend? ¿Por qué no se dice así? ¿Por qué se usa el apóstrofe S? Bueno, esto, ¿verdad? No es muy común en el inglés hacerlo de esta manera, ¿verdad? Se prefiere hacerlo de esta otra, en donde usamos el posesivo, ¿verdad? Con el apóstrofe S, eso lo que significa es el mismo of, o sea, de, ¿verdad? Y es más fácil de decir my friend's house que decir the house of my friend. Si usted lo dice de esta manera va a sonar raro. Alguien lo escucha, alguien que habla inglés, raro habla esta persona. En vez de decir my friend house. Claro, hay casos en donde podemos usar la preposición, en este caso de of, de esa manera, pero lo más común para objetos que le pertenecen a alguien es hacerlo con el nombre de la persona, el pronombre de la persona, apóstrofe S y luego el objeto. Bueno, vamos a la number two, porque esos son ejemplos de aplicación. La number two nos dice, we use superlative adjective to compare one team with the rest of the group it belongs to. Esto lo adelantábamos ayer. Decíamos que el superlativo, a diferencia del comparativo, lo que hace es comparar una cosa, un objeto, ¿de dónde? De un grupo al que éste pertenece. En cambio, en los comparativos podemos hacerlo de uno a uno, de uno a dos. Pero este es un grupo de cosas, personas, objetos. Vamos a ver los ejemplos. Dice, John is the tallest in the class. ¿Ok? The tallest, el más alto. John es una persona. ¿De dónde la extraemos? De un grupo que es una clase. Aquí hay muchos students, hay muchos estudiantes. Y John, estamos diciendo, es el más alto. Luego vamos a la number two y dice, he is the best football player in the team. Estoy diciendo que él es el mejor jugador de fútbol en el equipo. Este es un grupo. Aquí hay muchos football players. Y estoy diciendo que esta persona es the best, es el mejor. Estas hasta aquí tienen la misma estructura que hemos dicho. Primero, sujeto, to be, en este caso, superlativo. En el superlativo recuerden que usamos el da, superlativo, y luego el grupo. Esa vendría siendo la estructura de estas. La última dice, this is the most expensive hotel I have ever stayed in. This is the most expensive hotel. Este es el hotel más
costoso en el que haya estado. Eso es lo que nos está diciendo esta persona. Entonces, vean aquí que tendríamos most expensive hotel. Ahí estaría el superlative form. Bueno, vamos a ir ahora al number 3, que quizás es el punto que nos va a entretener un poco más, ¿verdad? Porque aquí sí ya vamos a ver algo diferente a lo que hemos estado hablando en clases. Y es que hay una forma en la cual yo puedo comparar objetos sin necesidad de utilizar el comparative adjective. Suena raro, pero significa que podemos agarrar el adjetivo tal y como está en un diccionario y nos podemos olvidar de agregarle la ER, la R, la IER o incluso usar more y nos podemos olvidar del than. Podemos olvidarnos de todo eso y solamente agarrar el adjetivo, pero lo tenemos que poner en medio de dos palabras. Y aquí viene el big trouble, aquí viene el gran problema de eso porque resulta que la forma es as, adjective as, pero estas palabras as van a tener meanings diferentes. Esta, aunque se escribe igual que esta, no significan lo mismo, significan cosas diferentes. Vamos a ver cómo es que funciona esto. La condición para utilizar esto es que las dos cosas que vamos a comparar are equal, son iguales. Cuando yo quiero decir que dos cosas son iguales, puedo utilizar la forma as, adjective as, para hacer una comparison. Veamos el ejemplo. El ejemplo dice, he is, ahí está el to be en medio, as tall as me. He is as tall as me. Bueno, vamos a ir viendo. Miren, ya no usamos lo de taller. Ya no vamos a usar nada de eso. ¿Ya? Porque en este caso la condición es que lo que queremos decir es que eso del que estamos hablando ahorita, la característica de lo que estamos hablando, el adjetivo, es igual en los dos sujetos. Entonces, aquí tenemos lo que vendría siendo el primer as. Para nosotros en español va a significar lo siguiente. Él es, diríamos, tan. Él es tan. Luego, tall, alto, es el adjetivo alto. As, como. Entonces, vean aquí cómo ese as no significa lo mismo. En la primera, significa tan. Luego, aplicamos el adjetivo y después, como. Entonces, he is as tall as me. Estaríamos diciendo, él es tan alto como yo. Aunque en español tenemos ese problema de que podemos decir es tan alto como yo o es tan alto como mí. Vean, ahí es donde entra un poquito de conflicto en el Spanish. Pero no nos metamos tanto en eso y concentrémonos en lo que sería el as. Cuando usamos esta forma, lo que estamos queriendo hacer es olvidarnos de los comparative adjectives, quedarnos nada más con el comparativo, ¿verdad? Y usar as. Pero claro, la situación aquí es que los objetos, las personas, lo que estemos comparando son iguales. Ahí es donde les decía que normalmente se dice que el comparative puede ser un comparativo de superioridad cuando uno es más alto que el otro. Por ejemplo, si usamos taller, es porque estamos diciendo que él es más alto. Si dijéramos, he is taller than me, eso estaría implicando que es un comparativo de superioridad. No cabe en este caso porque en este caso lo que queremos expresar es que somos igualmente altos. Allí es donde entra el like. Se recordarán que el like, aparte de ser un verbo, también es una preposición. Entonces, como preposición se puede utilizar para comparar cosas, to make a comparison. ¿Cómo así? Por ejemplo, esa oración, he is as tall as me, la podemos convertir en una comparativa, pero usando like. Por ejemplo, podríamos decir, he is, o contractado, como si quiera, he o he is tall. El adjetivo, like me. He is tall like me. Estaríamos diciendo,
él es alto y aquí el like, ¿verdad? Aquí el like significa lo mismo que hemos puesto aquí del como. Él es alto como yo. He is tall like me. Entonces, si yo digo, he is as tall as me, y si yo digo, he is tall like me, estoy diciendo lo mismo, pero con formas diferentes. En una estoy utilizando la forma as, adjective as, y en la otra estoy utilizando la forma de la preposition like. Pero no se nos olvide que allí el like no es el verbo. En esta oración, ¿verdad? El verbo es el to be. El es. Ese es el verbo. Like aquí no es verbo. En la tarde me lo preguntaban, bueno, ¿y cómo vamos a saber, teacher, cuándo es el verbo like y cuándo se está usando como preposición para decir cómo? Ah, es una great question. Bueno, sencillo. Si el like está a la par de un pronombre o del nombre de alguien, entonces es el verbo. ¿Ya? Pero si el like está a la par de lo que vendría siendo un adjetivo, entonces se está usando como preposición comparativa. Cualquiera de las dos frases son correctas. Ya dependerá de cómo yo quiera expresar. Ahora, tenemos un ejemplo más. Dice Jim's car. Nuevamente, el carro de Jim. Es más común usar las posesivos de esta manera, donde tomamos el nombre de la persona, se le pone el apóstrofe, la letra S y luego el objeto. Y eso lo hemos visto en una infinidad de negocios. Los negocios lo hacen mucho. En los negocios vamos a un salón de belleza y se llama Kimberly, la chica que es la dueña, le pone Kimberly's, ¿verdad? Con la letra S y el apóstrofe, Kimberly's Beauty Salon. ¿Por qué? Porque está queriendo decir que es el salón de belleza de Kimberly. Entonces los negocios han agarrado mucho esto. Siempre que vea el apóstrofe S, no es necesariamente la contracción del verbo to be. Porque mira, aquí está el to be. O sea, esto no es Jim is. No, es Jim's de. El carro, estamos diciendo el carro de Jim. Es lo que estamos diciendo en inglés. Jim's car is, el carro de Jim es as fast as mine. Tan rápido como el mío. Jim's car is as fast as mine. Igual, esta si quisiéramos la podríamos expresar con like. Podríamos decir, Jim's car is fast like mine. Pero aquí ya se nos viene otra cuestión que no la vamos a alcanzar a ver el día de hoy, pero mañana creo que sí lo vamos a tocar. Y es que ya habrán notado que, por ejemplo, decimos me, yo, como yo, mine, que el mío. Vamos a entrar a ver lo que son otros tipos de pronouns, otros tipos de pronombres que tienen que ver precisamente con hacer referencia a las personas, ¿verdad? Pero no son los reflexive pronouns, no nos vamos a confundir. Los reflexive pronouns son de otro tipo. Y hay pronombres que se utilizan para hacer referencia a lo que le pertenece a alguien, lo que es mío, lo que es tuyo, decimos en español. Entonces, aquí es donde debemos ponerle atención, por ejemplo, a que quizás nos confunde un poco esta situación, porque tradicionalmente hemos usado my para decir me, my name, my brother, my sister, my, ¿ya? Pero ese, así con la y, my, se usa siempre al principio de una oración. En cambio, el mine lo vamos a usar al final y siempre de una oración. Y es para hacer referencia a lo que es mío, a cosas u objetos que son míos. Eso es el mine. Es un error poner esto aquí. No se debe de utilizar de esa manera. Cuando se cierra una oración, que quiere decir como lo mío o lo que es mío, en inglés se usa mine. Igual pasa, por ejemplo, con el you. Para el caso del you, decimos your. Decimos your name, what's your name, your. En el caso de este, se usa el mismo, pero con lo que sería una S, yours.
que es como para decir tuyo, algo tuyo. This is yours. Esto es tuyo. Estos pronombres los vamos a estudiar ya que nos han aparecido aquí en este material. Vamos a estudiarlos mañana. Vamos a ver un poquito más acerca de cuáles son, en qué momento se utilizan, para qué sirven. Igual acá, ¿verdad? En este tipo de oraciones, aunque esto lo podríamos traducir como yo, ¿ya? Tú eres tanto como yo de algo, nunca vayamos a usar el pronombre I al final para referirme a cosa de yo o a mí. Siempre se usa me, me. No debemos usar, es un error decir he is as tall as I. Eso no se debe hacer, es as me, el pronombre que se debe utilizar. Estos siempre tienen la característica de ir al cierre de las oraciones, ¿verdad? En el closing. Bueno, hasta ahí esa parte, ¿verdad? Ahora vamos al siguiente punto, que es lo mismo que acabamos de ver en el punto 3, pero se le agrega un not. Y esto significa que son inequality, es decir, cuando comparamos dos cosas que no son iguales. Y aquí ya entraría más el comparativo de superioridad. El comparativo de superioridad y el comparativo de inferioridad. Entonces, por lo general, el not as, adjective y as es para expresar un comparativo de inferioridad. El comparativo de superioridad siempre se hace con las reglas que hemos visto anteriormente. Entonces, quiero que caigamos en que hay tres formas del comparativo. Bien. El primero que hemos estado aprendiendo se le llama comparativo de superioridad, en donde utilizamos las terminaciones ER, la terminación ER, si ya termina en E, la terminación IER, si cambiamos la Y, y el uso del more. Y también agregar a cada uno de ellos el respectivo than. Siempre es para decir que lo que estoy comparando está arriba de este otro. Luego tenemos los comparativos de igualdad. Ahí usamos as, adjective, as. Y luego vamos a el comparativo de inferioridad, en donde vamos a tener dos cosas. Y es que el comparativo de inferioridad, dependiendo del tipo de adjetivo, si son de los adjetivos monosílabos y bisílabos, se usa not as, adjective as. Pero si es de los adjetivos que tienen tres o más sílabas, tenemos la palabra less. Entonces, en vez de usar more, se usa less para formar el comparativo de inferioridad. Ahora, para los del resto, para los que se usan, digamos, normalmente las reglas anteriores a digamos, la 1, la 2 y la 3, lo que debemos de usar es lo que está aquí abajo. Vamos a ver. Tenemos un ejemplo, dice, Jim's car is not as fast as mine. Incluso yo les podría decir, eso lo podemos reescribir y decir, Jim's car, el carro de Jim, isn't as fast as mine. O sea, podríamos hacer contracción. ¿De ahí qué estamos diciendo acá? Bueno, estoy diciendo, el carro de Jim no es tan rápido como el mío. Entonces, nótese en esta parte que lo que estoy diciendo es que es inferior. Este carro de él es inferior al mío. En la oración anterior estábamos diciendo es igual, pero en este estamos diciendo es inferior. Bien. Entonces, este tipo de formas se usa not as, adjetivo, y as. Pero tenemos esa situación, ¿verdad? De que podríamos incluso poner adjetivos en donde usamos lo de more y en vez de decir is not as, adjetivo as, podríamos decir is less, is less. Veamos veamos un ejemplo para que me entiendan a lo que me quiero referir. Vale, por ejemplo, si tomamos la idea de alguien, ya que nos salió,
tiene que ser de los de, quiero ver, expensive. Agarremos el de expensive. Va, ese es el adjetivo, expensive, así en su forma normal. Entonces, vamos a hacer una oración en donde voy a decir de que un teléfono, ¿verdad? No es tan caro, el teléfono de alguien no es tan caro como el mío. Bien. Entonces, podría decir, his cell phone, veamos, por ejemplo, his cell phone is more expensive than mine. Ok, aquí, ¿ante qué estaríamos? Voy a hacer esto más para acá. Aquí estaríamos ante decir, bueno, este es un comparativo de superioridad. No confundir con el superlativo, esta es otra cosa. Este es un comparativo de dos cosas donde uno supera al otro. His cell phone is more expensive than mine. Estoy diciendo, bueno, el teléfono de ella es más costoso que el mío. Vaya, hoy vamos a hacer otra oración donde vamos a hacer el comparativo de igualdad. Diríamos, his cell phone is as expensive as mine. His cell phone is as expensive as mine. Estaríamos diciendo, el teléfono celular de ella es tan costoso como el mío. Es tan, recuerden que la primera as es para el tan, luego el adjetivo costoso y luego el segundo as como el mío. Ahora iríamos a el comparativo de inferioridad. El comparativo de inferioridad, si lo hacemos con la forma not as, sería his cell phone isn't as expensive as mine. ¿Ven? Aquí ya cambia la situación, porque estamos diciendo, el teléfono de ella no es tan costoso como el mío. Bien. Pero si mantenemos la idea que el más costoso es el de ella, tendríamos que cambiar la oración. Tendríamos que ir al principio y hablar de my cell phone. My cell phone isn't as expensive as hers. Ahí mantendríamos como esa idea, ¿verdad? Vamos a darle vuelta para no cambiar mucho la idea que viene de arriba de decir que el de ella es más costoso. En la primera hemos dicho que el de ella es más costoso, en la segunda hemos dicho que son igual de costosos y en esta estamos diciendo que el de ella no es tan costoso como el mío. Entonces son expresiones diferentes. Pero este último se puede expresar de otra manera. Por ejemplo, podríamos decir algo como his cell phone is less expensive than mine. Estaríamos diciendo, bueno, el teléfono de ella es menos costoso que el mío. Ahora, esto, ¿verdad? Es en adjetivo, repito, aquí estaríamos, esta parte de acá, miren, este precisamente solo aplica para los adjetivos de 3 o más sílabas. O sea, esta forma no la podemos usar, por ejemplo, con un adjetivo como fast. Vean, no podemos usarla en ese sentido. Vean, si quiero hacer ese tipo de comparativas de esa manera, en donde quiero expresar inferioridad, pero con adjetivos de 1 o 2 sílabas, es decir, los que acá en el comparativo de superioridad les agregamos ER, ER o IER, pues no queda de otra que usar esta forma. Y en el último, ¿verdad? Tenemos we can repeat comparative to say something is changing. Podemos repetir, ¿verdad? Comparativos. Dice, these exams are getting worse and worse every year. Los exámenes worse and worse es igual a decir en español de mal en peor.
Tenemos nosotros la expresión en español de mal en peor. Entonces, cuando en inglés se dice worse and worse, significa de mal en peor. Luego, tenemos, she gets more and more beautiful every time I see her. Ella se pone más hermosa, más y más hermosa. Entonces, eso equivaldría a más y más. Por lo general, eso es, uno, el more and more es para exaltar que algo creció, que algo aumentó, y el worse and worse es para decir que algo va para atrás, que va empeorando. Bien. Luego, acá, ¿verdad? Al final, tenemos lo que vendría siendo algunos ejemplos de cómo utilizar correctamente. Nos dice el primero, I am convinced that my poodle is more smarter than your Dachshund honey. Están comparando dos razas de perro. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos algo que está malo. Y es que no podemos usar more con smart. Esto es incorrecto. Igual, porque a veces se piensa, bueno, y si el adjetivo es smart, de que es más listo, más inteligente, ¿por qué no digo more smart? ¿Por qué no more smart? Como en español, que solo le agregamos más al adjetivo. También esto es incorrecto. Lo correcto es lo que estamos viendo en la oración que está acá. Es usar is smarter. I am convinced that my poodle is smarter than your Dachshund. Esa es la expresión correcta. Igual con la otra, dice Laurel and Hardy are the most funniest slapstick comedians in film history. Nuevamente, aquí hay un error, ¿vea? Porque estamos usando most con funniest. Igual que quisiéramos decir most funny, sería igual. Most funny sería igual. Estaríamos cometiendo un error. Porque debe ser the thinnest. The thinnest. Laurie and Hardy are the thinnest slapstick comedians in film history. Esa sería, digamos, la forma correcta de utilizar estos adjetivos. Bueno, vamos a quedarnos el día de ahora, creo, hasta acá, ¿verdad? Mañana vamos a continuar con una parte del material que nos falta y también vamos a estudiar un poco más de otros pronombres, ¿verdad? De otros tipos de pronombres que se agregan a los pronombres personales y a los subject pronouns. Okay, well, everybody, that's going to be all for today. We are going to say goodbye, but remember, I wait you for tomorrow class. Bye-bye and take care. Bye-bye, teacher. See you tomorrow. Bye, teacher. Good night. Have a good one. Goodbye.